Son las 6, las 5 en Canarias. Con Expósito, la última hora en la tarde. COPE, estar informado. Pedro Povés es portavoz del CESIF, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Y es que, cuando hablamos de interinos, ¿cuántos interinos hay en la administración pública, Pedro? En la administración pública hay unos 300.000 interinos más o menos. O sea, que hablamos de que esta sentencia, cuando se haga efectiva, en este caso, por el asunto del procedimiento en España y demás, afectaría, en teoría, hoy a 300.000 personas. Así es. Tenemos que tener en cuenta que la propia sentencia lo cita, que hay otros casos también relacionados con interinos, como el tema de los trienios, que derivaron en miles de reclamaciones judiciales y en miles de sentencias que dieron la razón a los interinos por este principio de discriminación que aplica la propia sentencia. ¿Cómo valoráis la propia sentencia? Pues entendemos que viene a cubrir un déficit de justicia que tiene nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque no se entendía que los temporales por obra y servicio cobrasen 12 días a su extinción, los temporales por circunstancias de la producción cobrasen 12 días a su extinción y los temporales por sustitución o por vacante, que son los interinos, no cobrasen nada. Siempre lo hemos reclamado, entendemos que había ahí una discriminación intrínseca, no entre los términos comparativos que han sido más polémicos respecto de los indefinidos, sino de los otros grupos de temporales. Y nosotros no entendíamos esa diferencia y lo estábamos reclamando en los tribunales. Luego, en ese sentido, no te estoy interpretando, pero coincides con lo que dice el abogado. Es decir, una cosa son los temporales, otra cosa, en general, otra cosa los interinos y otra los indefinidos. En este caso hablamos de los interinos. Efectivamente. Vale. Efectivamente. Vale. ¿En otros países esa discriminación está solucionada o pasa en más sitios? Vamos a ver, la figura de la contratación temporal está recogida en todos los países, porque en todos los sectores, claro, lógicamente, hay circunstancias... Y estacionalidad, y suplencias, y mil cosas. Lógicamente, hay circunstancias productivas o circunstancias de servicios que son temporales por su propia naturaleza. Entonces, en todos los países hay recogidas determinadas circunstancias de temporalidad. Otra cosa es que sean iguales o distintas, que normalmente son distintas, las circunstancias de la extinción. Esto es la indemnización que perciben los trabajadores. En este caso, pues tenemos que tener en cuenta que detrás de esos 300.000 interinos, realmente el problema que tiene la Administración es que los ha utilizado de una manera para regular el empleo. No los ha utilizado como debería haberlos utilizado para circunstancias puntuales, como una suplencia de un embarazo o como una incapacidad temporal. En este caso era la suplencia de una liberada sindical, pero bueno, también es una temporalidad. Vamos. Efectivamente, pero tenemos el mismo día de esta sentencia tan polémica, otra del Servicio Público de Salud de Madrid, de una persona estatutaria que llevaba también 6 o 7 años con contratos sucesivos, no sé si eran 7 o 8 contratos sucesivos, sin realmente que son temporales, pero que el tribunal dice, oiga, es que estos no son temporales, y se está cubriendo una necesidad permanente, y esto tiene que ser un contrato permanente. Antes la ley decía, quiero recordar, que cuando encadenabas X temporales, acababa siendo fijo o adiós. Sí, bueno, eso tuvo su chiste porque lo dejó de decir unos meses, luego lo volvió a decir. Era así. Es así, es el artículo 15 y el ratio son 20 meses, o sea, el ratio es para los trabajadores de empresa privada, para entendernos, en el estatuto de los trabajadores. Luego, en términos generales, y por eso estás aquí con nosotros, Pedro, estamos hablando de funcionarios o contratados por la Administración. De empleados públicos. Nosotros a los 300.000 personas que nos referimos son empleados públicos. Otra duda. La sentencia dice que hay que equiparar, que hay que igualar esa indemnización, pero a lo mejor es una interpretación errónea mía, pero hacia arriba o hacia abajo, porque los indefinidos cobran más y los otros cobran menos, 20 o 12. Bueno, claro, efectivamente. Vamos a ver, como ha dicho el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra... el compañero abogado. El compañero, sí. Perdón. No, hombre, no. Lo que hace esta sentencia es informar y resolver las dudas que tenía el tribunal que tenía que juzgar el caso. No legisla, no es un tribunal que esté legislando. La legislación española lo que tendrá que hacerse es adecuarse a las directivas. Si entendemos en el más radical manera de entender esta sentencia que todos se tienen que equiparar al despido objetivo, a los 20 días, bueno, habrá que equipararlos a través de una ley. Esa ley, igual que modifica la indemnización de 0 o de 12 o de 20, puede modificarla de 20 y bajarla a 15 y igualar por abajo. De hecho, un poco la reforma laboral de 2012 iba en esa línea, cuando subió, porque recordemos que los días indemnizatorios hasta el 2011
de los contratos temporales eran 8 días por año trabajados. Se subió de manera paulatina a 12. ¿Y por qué se subió de manera paulatina a 12? Porque se introdujo una figura que luego terminó quitándose, que era que 8 días de diferencia hasta los 20 los pagaba el Fogasa. Entonces, al final, lo que se buscaba era equiparar las indemnizaciones a 12 o 20 a través de esos 8 que pagaba la administración. Lo pagaba el Fogasa cuando lo pagaba. Sí, Eso bueno, es otro debate. Y ya para terminar, de esos 300.000, ¿quiénes son los 300.000? Por ejemplo, los profesores en verano, o qué tipo de funcionarios o de empleados públicos son. Pues tenemos de todos tipos, porque tenemos que tener en cuenta que dentro de los empleados públicos, así a bola pluma, tenemos funcionarios, como profesores, como policías, como médicos. Dentro de los propios médicos tenemos médicos funcionarios, médicos estatutarios, médicos personal laboral, y luego dentro de todo lo que serían el resto de ministerios y consejerías tenemos cientos de miles de personal laboral que están afectados directamente por esta sentencia. Bueno, yo creo que yo por lo menos me he aclarado. Espero que los oyentes también. Pedro Pobes, portavoz de CESIF.